El paddock de la Fórmula 1 acaba de ser sacudido por una noticia que nadie esperaba. Y cuando termines este video vas a entender por qué este movimiento va a cambiar el rumbo de toda una temporada. Porque no es solo una noticia de fichajes, no es solo un movimiento de directivos que se trasladan de una escudería a otra. Lo que acaba de ocurrir con Jonathan Whitley tiene consecuencias directas sobre el futuro de un joven piloto brasileño que está viviendo su primer año en la Fórmula 1, sobre una escudería que lleva meses siendo el equipo más problemático del grid, y sobre una pregunta que todo el mundo en el paddock lleva semanas haciéndose: ¿puede la Aston Martin salvarse a tiempo antes de que la temporada se les escape de las manos? Quédate hasta el final porque hay detalles en esta historia que los grandes medios todavía no están contando con la profundidad que merecen. Y aquí en el paddock, nosotros sí te lo contamos todo. Antes de continuar, si quieres apoyar este canal de forma completamente gratuita, dale like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. No te lleva ni 2 segundos y para nosotros significa muchísimo. Y al final del video, cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre todo esto, porque nosotros leemos absolutamente todos los comentarios y usamos ese feedback para seguir mejorando el contenido que hacemos para ti. Ahora sí, vamos con todo. La Audi ha publicado un comunicado oficial que dejó a todo el paddock sin palabras. Pocas líneas, frías, sin detalles, sin explicaciones reales. El texto decía literalmente que, por razones personales, Jonathan Whitley abandonaba el equipo con efecto inmediato, y que Mattia Binotto, jefe del proyecto Audi F1, asumiría adicionalmente las responsabilidades de team principal de manera interina. Punto. Eso fue todo lo que la Audi quiso decir. Sin rueda de prensa, sin entrevista, sin una sola palabra de Whitley. Solo ese comunicado seco, breve y calculado que dejó en el aire una pregunta que todo el mundo ya sabe responder, aunque nadie lo haya confirmado todavía de manera oficial. ¿A dónde va Jonathan Whitley? Porque lo que están diciendo todas las fuentes consultadas en el paddock es exactamente lo mismo. Whitley se va a la Aston Martin. Ya está acordado, solo faltan los ajustes contractuales para que se haga oficial. Y cuando eso suceda, la Fórmula 1 habrá visto uno de los movimientos de management más explosivos de los últimos años. Hay que entender el contexto completo para comprender el peso real de esta noticia. Porque Whitley no sale de la Audi después de años construyendo un proyecto. Sale después de apenas 10 meses en el cargo. Llegó en mayo de 2025, cuando su periodo de exclusión con Red Bull terminó, y tomó las riendas de lo que todavía era la transición de Sauber hacia Audi. 2 carreras. Eso es exactamente lo que duró como jefe de equipo del proyecto alemán en su primera temporada oficial como fabricante. 2 carreras y ya está fuera. Eso no ocurre por casualidad. Eso no ocurre por razones personales vagas y sin explicación. Eso ocurre cuando alguien recibe una oferta que no puede rechazar, o cuando las circunstancias dentro del equipo se vuelven incompatibles con sus expectativas profesionales. Y según lo que circula en los corredores del paddock, la respuesta correcta es una mezcla de ambas cosas. Whitley compartía la cúpula directiva de la Audi con Mattia Binotto, el ex jefe de Ferrari que lidera el proyecto desde el lado técnico y corporativo. 2 figuras de primer nivel en el mismo espacio de poder, con visiones distintas sobre cómo gestionar la equipe. Y cuando la Aston Martin llamó, cuando Lawrence Stroll puso sobre la mesa una oferta de liderazgo total y sin ambigüedades, Whitley tomó su decisión. Ahora bien, para que entiendas exactamente por qué esa decisión sacude el paddock entero, necesitas conocer la historia de este hombre. Porque Jonathan Whitley no es un directivo más. Es una de las figuras más ganadoras de la historia reciente de la Fórmula 1, y hay datos concretos que lo demuestran de una manera que resulta difícil de ignorar. Todo comenzó en 1991, cuando un joven mecánico británico sin apellido famoso ni credenciales académicas impresionantes llegó a las instalaciones de la Benetton con una sola herramienta: el hambre de aprender. Nadie le regaló nada. Nadie lo contrató por sus conexiones. Llegó a Mino sin trabajar. Y eso fue suficiente para que la Fórmula 1 se convirtiera en su mundo durante los siguientes 35 años. En aquella Benetton de principios de los 90, Whitley tuvo el privilegio y la responsabilidad de trabajar en los mismos garajes donde un piloto alemán llamado Michael Schumacher construía su leyenda. En 1994 y en 1995, mientras Schumacher conquistaba sus 2 primeros títulos mundiales, Whitley estaba ahí, tocando los mismos coches, entendiendo desde 1900 adentro qué hacía que ese equipo ganara cuando todos los demás perdían. Esa experiencia lo marcó para siempre, porque hay una diferencia enorme
enorme entre estudiar cómo funciona un equipo campeón y vivirlo desde el interior. Wheatley vivió los 2 títulos de Schumacher con Benetton y después vio cómo ese mismo equipo se transformaba en Renault al inicio de los años 2000, y en lugar de buscar otro destino se quedó en Enstone y siguió creciendo. La recompensa llegó entre 2005 y 2006, cuando Fernando Alonso llevó al Renault a 2 títulos mundiales consecutivos y Wheatley formaba parte del equipo técnico que hizo posible esa hazaña. 4 títulos mundiales acumulados en su etapa entre Benetton y Renault. Si en ese momento alguien hubiera escrito su historia, habría dicho que era una carrera completa, una biografía digna de alguien que dedicó su vida al deporte más exigente del mundo. Pero para Wheatley eso era solo el prólogo, porque en 2006 llegó a la Red Bull Racing. Y lo que vino después es simplemente la era más dominante que la Fórmula 1 había visto en décadas. Como director deportivo, Wheatley se convirtió en el arquitecto operacional de una máquina ganadora que no tuvo rival durante años. Primero fue Sebastian Vettel, 4 títulos mundiales entre 2010 y 2013, una racha que en ese momento parecía imbatible. Luego llegó Max Verstappen, otro tetracampeón, otra era de dominio absoluto que dejó al resto del paddock buscando respuestas que tardaron años en llegar. 8 títulos mundiales de pilotos bajo su gestión como director deportivo, múltiples campeonatos de constructores, casi 2 décadas de trabajo continuo en el equipo más exitoso de su generación. Jonathan Wheatley estuvo presente en cada uno de esos títulos. Coordinó cada uno de los equipos de pit stop que rompieron récords, gestionó las relaciones con la FIA en momentos de máxima presión, y construyó junto a Adrian Newey y al resto del equipo la cultura de trabajo que hizo de Red Bull una fábrica de campeonatos. Eso es lo que llega ahora a la Aston Martin. No solo un gestor con un buen currículum, sino el hombre que vivió la construcción de un equipo campeón desde adentro, que conoce cada detalle del proceso, que sabe exactamente dónde se ganan y se pierden las décimas de segundo que deciden un campeonato. Y eso, para una escudería que lleva meses sumergida en una crisis que nadie anticipaba, tiene un valor que va mucho más allá de lo que cualquier cifra de dinero podría expresar. Pero antes de hablar de lo que esto significa para la Aston Martin, hay una persona en particular a quien esta noticia afecta de una forma muy especial. Y esa persona está en el otro lado del paddock, en el garaje de la Audi, procesando todo lo que está ocurriendo en este momento. Su nombre es Gabriel Bortoleto, y su historia en esta Fórmula 1 está directamente conectada con la de Jonathan Wheatley, de una manera que muy poca gente está comentando hoy. Bortoleto llegó a la Fórmula 1 en 2026 como el piloto más esperado de su generación. Campeón de la Fórmula 2, protegido de McLaren durante sus años en las categorías de formación, el joven brasileño aterrizó en la Audi con el peso de las expectativas de todo un país sobre sus hombros. Brasil lleva años esperando a un piloto que pueda pelear por lo más alto en la Fórmula 1, y en Bortoleto muchos ven esa posibilidad. Y el inicio de su temporada fue prometedor. En el Gran Premio de Australia, la primera carrera oficial de la Audi como equipo de fábrica, Bortoleto cruzó la línea en 9ª posición. 2 puntos. Los primeros puntos de la historia del proyecto alemán. Un comienzo que daba esperanzas. Pero entonces llegó el Gran Premio de China, y la historia cambió. Bortoleto quedó fuera de la zona de puntos. El coche no dio lo que prometía. Y ahora, en el momento en que el proyecto más necesitaba estabilidad en la dirección, pierde a su jefe. Y eso no es un dato menor. Porque Wheatley no era solo el jefe de equipo de Bortoleto en el papel. Era su defensor más activo dentro de la organización. En sus declaraciones públicas antes del inicio de la temporada, Wheatley había sido extraordinariamente elogioso con el piloto brasileño. Dijo en una entrevista que lo primero que le impresionó de Bortoleto fue su autenticidad, su forma genuina de abordar las cosas. Dijo que era una persona completamente real, interesada en el rendimiento, en construir un equipo a su alrededor. Y dijo que lo veía desarrollándose de forma fantástica como piloto y llegando exactamente a donde quería que llegara. Esas no son palabras vacías, esas son las palabras de un jefe de equipo que cree en su piloto y que está dispuesto a poner los recursos del equipo detrás de él. Y cuando ese jefe de equipo se va, esa voz que defendía a Bortoleto desde el poder desaparece. En su lugar llega Mattia Binotto en modo interino, con la tarea de gestionar la transición mientras la Audi busca una nueva dirección permanente. Y eso crea una incertidumbre que ningún piloto en su primer año en la Fórmula 1 debería tener que enfrentar. La pregunta que los fanáticos brasileños se están haciendo es legítima y urgente. ¿Qué pasa con Bortoleto en todo esto?
La respuesta honesta es que por ahora nadie dentro de la Audi ha dicho nada que indique un cambio en el plan para el piloto. El comunicado oficial confirmó que el proyecto sigue adelante, que el 100% compromiso de Audi AG con la Fórmula 1 es total y que el objetivo de pelear por los campeonatos en 2030 permanece intacto. Pero los comunicados oficiales y la realidad de los garajes son muchas veces cosas distintas, y la realidad es que Bortoleto está ahora en un equipo que acaba de perder a su figura más importante, en medio de una temporada que apenas comienza, con 10 meses más de competición por delante y sin saber con certeza quién va a tomar las decisiones más importantes en Pulsing 100. Los próximos meses, eso es mucho peso para cargar, y es un peso que ningún piloto en su debut en la Fórmula 1 debería tener que gestionar solo. Ahora bien, mientras la Audi lidia con todo eso, al otro lado del paddock la situación es completamente diferente. La Aston Martin no está celebrando la llegada de Whitley porque las cosas les estén yendo bien. Están fichándolo precisamente porque las cosas les están yendo muy mal. Y para entender la gravedad de lo que está ocurriendo en Ciencia Silverstone, necesitas conocer los detalles de una crisis que empezó antes de que la temporada comenzara y que todavía no ha encontrado solución. La Aston Martin llegó al 2026 con una expectativa enorme. Lawrence Stroll había invertido cientos de millones de euros en construir una infraestructura de primer nivel. La fábrica nueva en Silverstone, el túnel de viento, el equipo técnico de élite. Y sobre todo, había convencido a Adrian Newey, el diseñador más legendario de la historia moderna de la Fórmula 1, de unirse al proyecto. Cuando Newey firmó con la Aston Martin, el mensaje fue claro: este equipo quiere ganar, no en 5 años, no como proyecto de futuro, quiere ganar ahora. Y para eso contrató al hombre que construyó los coches más rápidos de la última generación. La expectativa era que el AMR 26, el primer monoplaza diseñado bajo la influencia directa de Newey, fuera el coche de referencia del nuevo reglamento de 2026. Un reglamento completamente nuevo, con motores que dividían al 50% la potencia entre el motor de combustión interna y los sistemas eléctricos, con combustibles 100% sostenibles y con una redistribución total del equilibrio de fuerzas en el paddock. Era el momento ideal para llegar con todo, y la Aston Martin llegó. Pero lo que encontró al encender el motor fue exactamente lo contrario de lo que esperaba: las vibraciones. Esa es la palabra que define el inicio de temporada de la Aston Martin en 2026. El motor Honda, el propulsor japonés con el que la escudería de Silverstone arrancó su asociación este año, genera unas vibraciones de una intensidad tan brutal que están poniendo en peligro no solo la fiabilidad del coche, sino la salud de los propios pilotos. Adrian Newey, en una rueda de prensa en Australia que dejó a todos los periodistas boquiabiertos, no intentó minimizar la situación. Dijo que la unidad de potencia era la fuente de las vibraciones. Dijo que en ese momento no podían hacer nada para limitar ese efecto. Y dijo lo más impactante: que las vibraciones se transmitían a los dedos de los pilotos, con el riesgo de causar daños permanentes en los nervios de sus manos. Daños permanentes en los nervios de pilotos que tienen que seguir corriendo durante toda la temporada. Eso no es un problema técnico menor, eso es una alarma de seguridad de máximo nivel. Para entender la dimensión de lo que eso significa en términos concretos, hay que saber que Fernando Alonso no podía completar más de 25 vueltas seguidas sin exponerse a un riesgo físico real. Lance Stroll estaba limitado a 15 vueltas. En una carrera de 58 vueltas como la de Australia, eso es directamente incompatible con terminar la prueba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ni Alonso ni Stroll llegaron a la meta en el Gran Premio de Australia. Ninguno de los dos. Un abandono doble en la primera carrera del año. El coche diseñado por el hombre más reconocido de la Fórmula 1 moderna, construido con la mejor infraestructura del paddock y con la inversión más grande de la historia del equipo, no llegó al final de la primera carrera de la temporada. En China las cosas no mejoraron de forma significativa. Stroll sufrió una rotura de motor con muy pocos kilómetros a sus espaldas, una falla que resultó especialmente preocupante porque la escudería solo disponía de un número muy limitado de baterías funcionales. Alonso volvió a abandonar. 2 carreras, 0 llegadas a la meta, 0 puntos. Y las vibraciones seguían ahí, persistentes, sin una solución definitiva. Honda trabajaba contra el reloj, con personal técnico trabajando las 24 horas del día para encontrar contramedidas. Se enviaron ingenieros de la Aston Martin a las instalaciones de Honda en Sakura para trabajar en el banco de pruebas virtual. Se encontraron pequeñas mejoras, pero el problema de fondo, la desarmonía entre el motor, Honda y el chasis de fibra de carbono diseñado por Newey, seguía sin resolverse. Y hay un dato que hace todo esto todavía más difícil de entender.
Honda era, al final del ciclo reglamentario anterior, el mejor motor del paddock. Con ese motor, Red Bull dominó durante 4 años, 4 campeonatos de pilotos, varios de constructores. El propulsor japonés era la envidia de todos los fabricantes rivales. Pero el equipo que diseñó esa unidad de potencia no es el mismo que construyó el motor para 2026, cuando Honda anunció en 2021 que se retiraba de la Fórmula 1. Muchos de los ingenieros que habían desarrollado el motor ganador con Red Bull se fueron, se dispersaron, y cuando Honda regresó al deporte con su propio proyecto y su propia estructura, tuvo que reconstruir ese conocimiento casi desde cero con un grupo de personas diferente. El resultado es un motor que arranca 2026 con entre 50 y 70 caballos de potencia menos que sus rivales directos. Además de los problemas de vibraciones. En términos de rendimiento puro, los Aston Martin estaban perdiendo más de 1,5 segundos por vuelta frente a los coches de Mercedes y Ferrari. Los Cadillac, un equipo nuevo recién llegado a la Fórmula 1, le sacaban más de medio segundo. Es una brecha que no se corresponde con el nivel de inversión de la escudería ni con el talento de las personas que trabajan en ella. En ese contexto, y con Newey desbordado intentando gestionar a la vez el rol de jefe de equipo y el desarrollo técnico del coche en condiciones de crisis, la llegada de Jonathan Whitley no es un lujo. Es una necesidad urgente. Newey nunca fue un gestor de personas en el sentido tradicional. Su grandeza está en la pizarra de diseño, en los datos del túnel de viento, en los detalles aerodinámicos que nadie más consigue ver. Ese es su lenguaje, su mundo natural. Pedirle que a la vez coordine a cientos de personas, gestione la relación con Honda, hable con la FIA, administre las finanzas del equipo dentro del techo de gastos y tome decisiones estratégicas sobre la dirección del proyecto, es exactamente el tipo de dualidad que ningún equipo de Fórmula 1 puede sostener durante mucho tiempo, y eso quedó demostrado desde la primera carrera. Con Whitley al mando de la gestión operativa, Newey puede hacer lo que mejor sabe hacer, encontrar las décimas que están escondidas en el diseño del AMR26 y trabajar codo a codo con Honda para que el motor deje de ser el talón de Aquiles del proyecto. Esa división de roles es exactamente lo que la Aston Martin necesita. Y el hecho de que Whitley ya trabajó con Newey durante casi 2 décadas en Red Bull, que se conocen, que se entienden, que ya construyeron títulos juntos, hace que la transición sea mucho más fluida de lo que sería con cualquier otro candidato. No necesitan tiempo para adaptarse, no necesitan meses para entender cómo trabaja el otro. Ya saben, ya lo hicieron antes y lo hicieron ganando 8 títulos mundiales de pilotos juntos. Pero aquí llega la parte más compleja de toda esta historia. Porque la Aston Martin no solo tiene el problema de las vibraciones y el déficit de potencia del motor. Hay una espada de Damocles colgando sobre el proyecto, una amenaza regulatoria que podría complicar todavía más su temporada si no se resuelven los problemas técnicos a tiempo. Y esa amenaza viene de la propia FIA. El reglamento de 2026 introduce un sistema de concesiones diseñado específicamente para evitar que se repita el escenario de 2014, cuando Mercedes dominó la Fórmula 1 durante años sin que ningún rival pudiera acercarse. El mecanismo funciona de una forma muy específica. Cada 6 grandes premios, la FIA mide el rendimiento de cada motor de combustión. Si un fabricante está por debajo de un umbral determinado respecto al motor más potente de la parrilla, recibe una serie de ventajas que le permiten desarrollar y mejorar su unidad de potencia por encima de los límites normales de congelación. Más presupuesto, más horas en banco de pruebas y la posibilidad de rehomologar componentes del motor. Es una segunda oportunidad dentro de la temporada. Una válvula de escape para los que llegaron más débiles. Honda y Aston Martin miran ese sistema como su principal esperanza para revertir la situación. El déficit de potencia que sufren, entre 50 y 70 caballos, según las estimaciones de sus propios ingenieros, los coloca muy por encima del umbral necesario para activar las concesiones. El problema es el calendario. La normativa original establecía que la primera revisión se haría después de la 6ª carrera del año, pero aquí entra una complicación que nadie había anticipado. Los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita han sido cancelados por el conflicto bélico en la región, lo que altera completamente el calendario previsto y desplaza las fechas de evaluación. La FIA trabaja en una propuesta para adelantar esa primera revisión a la 4ª carrera en lugar de la 6ª, intentando compensar el vacío que dejan las 2 citas canceladas. Pero esa propuesta todavía tiene que ser debatida y aprobada por todos los fabricantes, y hay intereses cruzados que complican el consenso. Y hay algo más que la FIA está monitoreando muy de cerca y que podría generar consecuencias directas sobre la competitividad de la Aston Martin antes de que ese sistema de concesiones se active. Los datos de telemetría del coche durante las carreras de Australia y China han llegado
enviado a la federación, y los técnicos de la FIA están analizando en detalle las vibraciones que el motor Honda genera sobre el chasis del AMR26. Si la FIA determina que esas vibraciones representan un riesgo real e inaceptable para la seguridad de los pilotos, tiene la autoridad para imponer restricciones operativas sobre el coche. Restricciones que pueden traducirse en limitaciones al modo de uso del motor, reducción en la gestión de la energía, o incluso directivas técnicas que obliguen al equipo a operar el propulsor por debajo de su límite máximo para proteger la integridad física de los pilotos. En términos prácticos, si la FIA interviene antes de que Honda encuentre una solución definitiva, la Aston Martin podría verse obligada a competir con un motor artificialmente limitado, perdiendo los pocos caballos que todavía tiene frente a sus rivales. Y eso en una temporada donde ya empiezan desde una desventaja enorme. Sería un golpe del que sería muy difícil recuperarse. Alonso, que conoce la Fórmula 1 como pocos, fue el primero en poner el dedo en la llaga cuando los periodistas le preguntaron por la situación. Dijo que el motor tenía una limitación grande. Dijo que hasta que no pudieran dar más vueltas de manera consecutiva, no podrían mejorar el coche. Y dijo, con esa combinación de honestidad y optimismo que lo caracteriza, que el equipo era mucho menos negativo que la prensa y la gente de alrededor. Pero también dejó caer algo que nadie quiso interpretar demasiado en voz alta, que su decisión sobre el futuro dependía de que Honda resolviera sus problemas rápido. Alonso acaba contrato a finales de este año, y si el motor Honda no da señales claras de mejora en los próximos meses, las conversaciones sobre su renovación van a desarrollarse en un contexto muy diferente al que la Aston Martin esperaba cuando fichó al doble campeón del mundo. Y es precisamente en ese escenario de crisis donde Whitley tiene que llegar y ponerse a trabajar desde el primer día, sin periodo de adaptación, sin tiempo para conocer a las personas y los procesos, con 2 carreras perdidas en el bolsillo, con un déficit de puntos que crece cada semana, con pilotos frustrados, con ingenieros bajo una presión enorme y con la FIA analizando sus datos de telemetría. Ese es el contexto en el que Jonathan Whitley aterriza en Silverstone. Y sin embargo, si hay alguien en el paddock que haya demostrado que puede tomar un equipo complicado y orientarlo hacia el éxito, ese es él. Porque cuando llegó a la Red Bull en 2006, tampoco era un equipo dominante. Era una escudería que aspiraba a ganar, pero que todavía no había demostrado que podía hacerlo de manera consistente. Y lo que Whitley ayudó a construir ahí, junto a Newey, junto a Vettel y después con Verstappen, es sencillamente la racha más dominante de la Fórmula 1 en décadas. Hay una pregunta que resume todo lo que está en juego en los próximos meses para la Aston Martin. ¿Llegará Whitley a tiempo para cambiar el rumbo de una temporada que ya lleva 2 carreras sin puntuar? La respuesta honesta es que probablemente 2026 ya está comprometido en términos de campeonato. Los problemas con Honda no se resuelven de un gran premio para otro. El déficit de potencia del motor no se elimina en pocas semanas, y la deuda acumulada en las 2 primeras carreras no desaparece por arte de magia. Pero lo que Whitley puede hacer, lo que su llegada representa en términos concretos, es comenzar a construir las bases de lo que viene después. Liberar a Newey para que se concentre 100% en el diseño del coche. Establecer procesos claros dentro de una estructura que lleva meses funcionando en modo de crisis. Gestionar la relación con Honda con la firmeza y el conocimiento técnico que esa relación necesita para producir resultados. Y sentar las bases de un proyecto que, con los recursos que tiene Lawrence Stroll y con el talento de las personas que trabajan en Silverstone, debería estar entre los favoritos al título cuando el ciclo reglamentario madure, porque lo que está construyendo la Aston Martin, más allá de los resultados de este inicio de temporada, es algo que no tiene precedentes en la Fórmula 1 moderna. Adrian Newey, el diseñador de 12 títulos de constructores en la pizarra de diseño. Jonathan Whitley, el arquitecto operacional de 8 títulos de pilotos con Red Bull, al mando de la gestión del equipo, una fábrica nueva con tecnología de primer nivel, inversiones que se cuentan en cientos de millones de euros, y una ambición que Lawrence Stroll ha dejado muy clara en cada declaración pública que ha hecho desde que compró el equipo. Ganar el campeonato del mundo no es un proyecto a medias, es una apuesta total, y cuando los problemas de Honda se resuelvan, cuando el motor empiece a dar la potencia que se espera de él, cuando el AMR26 pueda rodar con fiabilidad y Newey pueda empezar a descubrir el potencial real de su diseño, la Fórmula 1 podría estar frente a uno de los coches más rápidos que el deporte ha visto en muchos años. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que este comunicado frío y calculado de la Audi, que anunció la salida de Whitley con efecto inmediato, significa en el panorama grande de la Fórmula 1. No es solo un movimiento de
personal. Es el primer paso de un reordenamiento de fuerzas que podría definir quiénes son los grandes poderes de este deporte en los próximos años. Y todos nosotros, desde el paddock, vamos a estar siguiendo cada uno de estos movimientos muy de cerca para contártelos con el detalle y la profundidad que se merecen. Esta historia tiene muchos protagonistas. Tiene a Whitley apostando por un proyecto que considera más alineado con sus ambiciones profesionales. Tiene a la Audi, que ahora necesita encontrar su camino sin el hombre que era pieza clave en la transición. Tiene a Bortoleto, que enfrenta el primer gran desafío de su carrera en la Fórmula 1, sin el apoyo de quien lo defendía con más convicción dentro del equipo. Tiene a la Aston Martin, que llegó al año con todo para ganar y se encuentra en el fondo de la tabla después de 2 carreras. Tiene a Newey, que regresa a su elemento natural después de meses asumiendo un rol que nunca fue su vocación. Y tiene a la FIA, que observa, analiza los datos y tiene sobre la mesa decisiones que podrían cambiar el curso de esta temporada antes de que lleguemos siquiera a la mitad del calendario. Hay mucho más por venir. Vamos a saber si la FIA adelanta la revisión de los motores a la 4ª carrera, lo que abriría la puerta de las concesiones para Honda antes de lo previsto. Vamos a saber si Whitley se instala en Silverstone a tiempo para el Gran Premio de Japón, la carrera más importante del año para Honda en términos emocionales y simbólicos. Vamos a saber si el AMR26 empieza a mostrar las mejoras que Newey tiene guardadas en sus cuadernos de diseño. Y vamos a saber si el proyecto de la Audi es lo suficientemente sólido como para sobrevivir a este sacudón directivo y seguir creciendo con Bortoleto como su carta más importante de cara al futuro. Esta historia no ha terminado. Apenas está empezando. ¿Y tú? ¿Que la estás siguiendo desde aquí? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que la llegada de Whitley es suficiente para cambiar el rumbo de la Aston Martin esta misma temporada? ¿O crees que los problemas con Honda son tan profundos que ni el mejor gestor del paddock puede resolverlos en pocas semanas? ¿Y qué va a pasar con Bortoleto en una Audi que acaba de perder a su figura más importante? Cuéntanos todo en los comentarios porque nosotros los leemos todos, absolutamente todos, y cada opinión que nos dejan nos ayuda a entender mejor qué quieren ver en este canal y cómo podemos seguir mejorando para darles el mejor contenido posible sobre la Fórmula 1. Si este video te aportó algo, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste del análisis, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, no te lleva ni 2 segundos y es la mejor manera de apoyar a El Paddock de forma completamente gratuita. Nos vemos en el próximo video.